Empezaremos con esto del Markdown para ver un poco lo que es después el Shiny, ¿ya? Tal vez en esta parte es si es que ustedes han tenido, o sea, si han visto ya el Markdown, si han podido hacer correr esto, si les ha corrido en sus computadoras o han tenido algún tipo de problema. eh, si tienen alguna consulta específica sobre el Markdown, ¿no? Sobre el Markdown principalmente, antes de entrar al Shiny, que es un poco la parte introductoria, digamos, antes de ver el Shiny, digamos, ¿no? Con la idea de visualizar la información. ¿Qué tal? ¿Alguien? Ya, a ver, como les había comentado, alguna vez hemos visto el Markdown es un paquete bien nuevo, justamente del 2012 y se ha introducido con esta librería, el Canitro, ¿no? Que tiene justamente, permite crear documentos que utilicen un lenguaje que se llama Markdown, ¿no? El R Markdown vincula el uso del lenguaje Markdown más el R, ¿no? Esa es un poco la idea. Si ustedes, por ejemplo, no sé, buscan en cualquier página de internet, ¿no? Buscan en cualquier página de internet y no se ponen, digamos, Markdown, simplemente Markdown. Van a ver que en cualquier caso les va a mostrar que es un lenguaje que de alguna manera facilita la interfaz hacia la creación de código HTML, ¿no? Entonces, un poco el Markdown es como que una especie de editor muy sencillo que permite generar documentos HTML. Ahora, lo bueno del Markdown, del R, es que, por ejemplo, ¿no? Yo voy a abrir acá un nuevo documento. Acá si ustedes ven R Markdown, yo voy a abrir un nuevo documento R Markdown. Hay una característica muy interesante respecto a esto, que es que si bien es cierto, el Markdown se refiere a la estructura o al lenguaje, digamos, a un lenguaje nuevo para programar, ¿no? Si ponemos Markdown, esto, ¿no? Sintaxis. Por ejemplo, si ponen Markdown sintaxis, les va a aparecer un montón seguramente de páginas con algún tipo de guía. Pero en el fondo lo que es Markdown es eso, ¿no? Es un lenguaje muy sencillo para escribir documentos que lo que hace es convertir ciertas instrucciones en código HTML, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un asterisco y una letra cualquiera, esto se genera cuando uno hace correr el documento Markdown, se genera un código HTML que finalmente hace la relación de un título muy grande, digamos, ¿no? De un encabezado, de un título. Entonces, por ejemplo, esta página es interesante porque nos muestra bastante de los códigos Markdown que hay. Esto es el equivalente al título principal, un subtítulo, un subsubtítulo. Y en base a eso, digamos, Markdown trabaja, digamos. En vez de escribir todo este código en HTML, basta con poner doble numeral y, digamos, un título, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Markdown en el fondo es un lenguaje que facilita esta interfaz, digamos, hacia una salida HTML. Y tiene muchas otras cosas, por ejemplo, ¿no? Si uno quiere ir y ver, digamos, por decir, ¿no? Acá, ¿no? Si uno quiere poner en negritas una palabra dentro de un texto, basta con poner doble asterisco alrededor de la palabra y el resultado final de esto es justamente lo que se ve acá, por ejemplo, ¿no? La palabra que está entre dos doble asteriscos se vuelve se acentúa en negro, por ejemplo, ¿no? Entonces, para la sintaxis de Markdown, basta que puedan buscar acá, digamos, algunas palabras básicas o algunos comandos sencillos. Y si no, ahorita les enseño una especie de enlace directo para ver este como tutorial, digamos, o sintaxis básica del Markdown en R. Pero lo que tiene que quedar aquí un poco claro es que el Markdown es eso, digamos, es un lenguaje sencillo que permite o facilita el convertir código, digamos, Markdown a código HTML para después tener algún tipo de salidas, por ejemplo, ¿no?
Eso es importante en este punto, digamos, ¿no? Si queremos, por decir, viñetas, basta con poner un guión y empezar a hacer las distintas viñetas y la salida de esto en HTML se convierte en esto y después en la salida final, en una página, ya se ponen los distintos, digamos, bullets, digamos, ¿no? Estos puntos que están ahí. Entonces, hay una serie, digamos, de opciones en Markdown para poner colores, como ven acá, para poner líneas y otro tipo de cosas que son parte de esta estructura del Markdown, ¿no? Ahora, una ventaja de leer en cuanto a esto, una ventaja de leer en cuanto a esto, es que si yo, cuando yo quiero crear un nuevo documento Markdown, ¿no? Cuando yo quiero crear un nuevo documento Markdown, acá me ofrece tres distintas salidas, ¿no? No solamente una salida tipo HTML, también me ofrece una salida tipo PDF o tipo Word, ¿no? Entonces, y esa es una de las ventajas que tiene este Studio, que permite, digamos, tener dentro de estas opciones, poder generar documentos en múltiples formatos, digamos, no solamente HTML, que es pues, la conexión directa con el Markdown, por ejemplo, ¿no? Sino también en PDFs o Word. Ahora, ¿cómo se logra esta transformación? Digamos, ¿cómo es que se hace para que estos códigos, el código Markdown finalmente se mute, digamos, o se traduzca en código PDF o Word? Eso es gracias a una librería interna que trabaja en el ERE, que si es que ustedes quieren averiguar más sobre esto, la librería se llama Pandoc, ¿no? O la utilidad que tiene el ERE es Pandoc, ¿no? El Pandoc es una iniciativa igual open source, así de distribución libre, que justamente tiene el objetivo de facilitar al investigador, digamos, a los estudiantes, a los a las personas que van trabajando con diferentes tipos de documentos, facilitar la traducción o si quieren convertir un formato a otro, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Pando, que es un conversor, digamos, de documentos. Y la ventaja de Pandoc es justamente eso, digamos, ¿no? Que uno puede tener documentos en Markdown y llevarlos a Word, llevarlos a PDF, o puede tener documentos en PDF y llevarlos a Word, a CSVs, ¿no? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, en el buscador Pandoc, van a ver que esta es una herramienta muy poderosa para hacer estos procesos de conversión entre documentos. Y ERE utiliza la tecnología de Pandoc porque hay una librería exclusivamente para en ERE que utiliza este servicio de Pandoc, digamos, para hacer estas traducciones. Que justamente hagas ese tipo que hagas a los distintos tipos de formatos y los convierte entre ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene un documento en LaTeX, por ejemplo, ¿no? Tiene el documento en LaTeX y lo quiere después pasar a Word, que es una de las grandes dificultades que antes, que se presentan normalmente cuando uno quiere hacer ese tipo de cosas. El Pandoc puede solucionar parcialmente esos problemas, digamos, ¿no? Uno le pone el código de LaTeX y lo va a exportar a un PDF, por decir, ¿no? Y lo mismo, justamente esta tecnología de traducción es la que utiliza el ERE para hacer posible esta salida, digamos, ¿no? Permitirnos unas múltiples opciones en la salida, digamos, ¿no? Y acá elegir cualquiera de estas tres básicamente dependen mucho, ¿no? Dependen mucho del interés que ustedes tengan, ¿no? Si quieren generar un documento o sea, si quieren generar un código que finalmente la salida sea una página web, entonces la mejor opción es un HTML, ¿no? Tenerlo en HTML es muy bueno siempre y cuando lo acompañen con que ustedes tengan un servidor o si no tengan una cuenta en el GitHub y esa cuenta esté habilitada para mostrar código HTML, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento sí, igual podemos verlo, que es relativamente sencillo esa parte, ¿no? Entonces, esto depende un poco del usuario, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren un documento más, digamos, más de salida para impresión o un poco más versión así para distribución, el PDF o el Word es un poco la idea, ¿no? Ahora, la ventaja de esto del PDF es que el PDF que sale se escribe en Markdown, pero la salida es tipo documentos en LaTeX, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene la facilidad de la tipografía o de la sintaxis de Markdown y la salida es muy elegante al estilo de LaTeX, ¿no? Del LaTeX.
Y para esta opción necesariamente hay que tener instalado en Windows el MikTeX para que funcione esto, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Word, bueno, todos conocemos Word, alguna vez hemos trabajado en ese editor. Y tiene la misma idea, digamos, ¿no? Uno puede generar un documento de salida tipo Word donde se van guardando las diferentes salidas que uno va generando. Entonces, este es un punto muy importante para que ustedes consideren según lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para sus plataformas de información, lo ideal es que, como es una plataforma de información que tiene que trabajar en línea y además con información de bases de datos y tiene que poder cambiar en algunos casos, que el formato sea HTML es lo mejor, por ejemplo, ¿no? Lo único que tienen que tener cuidado ahí es de buscar donde se pueda almacenar para que sea visible. Eh, Después, sin ir muy lejos, eh, el ERE es así de flexible que permite también hacer presentaciones en igual mismos formatos, HTML, dos versiones, digamos, que son estilos simplemente de HTMLs, un PDF con la tecnología de LaTeX en un tipo de documentos que normalmente son los Beamers, que son los PDFs tipo presentación que hace LaTeX, y los PowerPoints, digamos, ¿no? Que es de la familia de Office. O si no, también nos permite generar documentos que combinen simultáneamente el lenguaje Markdown más la estructura Shiny para las distintas salidas, por ejemplo. Ya sea a nivel de documentos, o sea, ya sea un documento como tal, un HTML, pero con una estructura de una página web, o una presentación que contenga un desempeño tipo Shiny, digamos, ¿no? Ahora, Shiny, dado que es una herramienta exclusivamente dinámica, o sea, que permite tener, eh, o permite tener diferentes tipos de salidas, pero variando algunos parámetros, Shiny solo trabaja para salidas HTML, ¿no? En un PDF o en un Word no va a funcionar por el mismo tema de que lo que Shiny genera es la posibilidad de interactuar con estos gráficos, ¿no? Entonces, el Shiny está pensado para salidas HTML, ¿no? Eso es lo que hay que eh, destacar acá. Y este de From Template, esto es relativamente útil en el sentido de que hay varias librerías que tienen, digamos, sus propios formatos para sus documentos. Entonces uno puede instalarse alguna de esas librerías y que van a aparecer más templates, por ejemplo, ¿no? Yo quiero escribir un documento que tenga el formato de las revistas de alguna revista, no sé, de alguna revista del Sevier, digamos, ¿no? Entonces, hay ese tipo de librerías y simplemente las instala y después aquí van a aparecer los templates, ¿no? Lo bueno de eso es que facilita mucho, digamos, el tema de adecuar algunos formatos, ¿no? Entonces, esto es bueno y no es nada difícil hacer estos templates. Y sería interesante, por ejemplo, ¿no? Si como alguna iniciativa, digamos, ¿no? En algún momento puede haber algún template para una revista, digamos, de investigación de los estudiantes, entonces podrían tener su template, te lo distribuyen y alguien que quiere escribir simplemente entra acá, digamos, se descarga su librería y ya puede empezar a escribir, digamos, ¿no? Su documento con un formato ya estándar, digamos, ¿no? Porque esto facilita mucho el tema de tener múltiples formatos que finalmente llegan un poco a confundir a veces. Entonces, eso como introducción en esta parte del Markdown, que es importante tener en cuenta. Y lo segundo es, bueno, toda la información, digamos, si yo elijo el tipo documento acá, que es el con el que vamos a ir trabajando ahora, eh, todo lo que yo elija acá después se puede editar, digamos, ¿no? Es básicamente un menú indicativo que finalmente yo lo puedo después modificar fácilmente, ¿no? Entonces voy a ponerle esto, clase Markdown, digamos, ¿no? Clase Markdown, clase Markdown. Que la salida sea tipo HTML, está bien. Y lo bueno de este tipo de documentos es que justamente ahora tengo un documento con un template básico que le genera, ¿no? Un template básico que le genera. Hasta esta parte, tal vez alguna duda, comentario, pregunta. Buenísimo. Ya, creo que nadie, ya. Entonces, como les decía,
Esta primera parte del Markdown se le conoce como el encabezado, ¿ya? Estas que están entre los tres guiones, es el encabezado del documento. También se le conoce como, a ver, voy a borrar todo lo que está acá. El encabezado que está allí también se lo conoce como el YAM. O sea, en el ERE y en el Shiny, ese encabezado se lo denota con la letra YAML, digamos. Eso normalmente se le llama, digamos, ¿no? Es justamente la parte donde se definen todas las características del documento, ¿ya? YAM es la parte donde uno identifica todas las características del documento. Entonces, no es muy difícil, digamos, de ahí probar algunas cosas. Yo puedo ponerle YAM, esto, digamos, R Markdown, opciones, por ejemplo, ¿no? Voy a poner YAM, R Markdown, opciones. Van a ver que hay un montón de páginas que un poco cuentan sobre este tipo de cosas. Pero en el fondo, si ustedes van navegando, van a ver que en este tipo de páginas uno va a poder encontrar las diferentes características que uno puede poner dentro del YAM, ¿no? Dentro de este encabezado. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver si hay alguna cosa nueva acá. Ya, bueno, es cuestión de buscar de todas maneras. Si no, les voy a pasar algún... Aquí está, por ejemplo, ¿no? El encabezado YAM y los distintos parámetros que podría tener, por ejemplo, ¿no? Esto les digo, es porque esto un poco depende mucho de lo que ustedes quieran hacer en el documento, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere poner una tabla de contenido en el ERE, hay que trabajar eso y simplemente se le pone acá, digamos, alguna opción para que eso aparezca, por ejemplo, ¿no? Lo básico es lo que viene en el template, digamos, el título, el autor, la fecha y el tipo de salida, digamos. Este output es el que me define la salida que voy a generar con este documento Markdown. Aquí está tipo HTML documento. Si yo quisiera un documento tipo PDF, simplemente esto lo cambio a PDF, ¿no? Todo en minúsculas. Un documento en Word, Word, digamos, ¿no? Entonces, no importa mucho lo que hayan seleccionado en la primera ventana cuando se ha abierto esto. Igual lo podemos ir modificando acá, por ejemplo, ¿no? Lo voy a dejar como HTML documentos. Eh, Esta opción es en realidad, la podría dejar, la podría borrar o la podría dejar también allí. Lo único que está definiendo es una característica básica para para utilizar el código R, ¿no? Que en un momento más lo vamos a ver. Pero si ustedes no tuvieran, digamos, problemas con recordar un poco del lenguaje Markdown o realmente, digamos, nunca lo han visto y quieren verlo por primera vez, el RStudio, justo acá en la opción de Help, tiene un breve, digamos, un quick reference del Markdown. Si ven acá la opción última, dice Markdown Quick Reference. Este es como un help de comandos básicos para el Markdown. Voy a hacer clic ahí y justamente se va a desplegar una ayuda sencilla, muy comprimida, de las diferentes cosas que se puede hacer con el Markdown, ¿no? Te dice, bueno, para enfatizar, si uno quiere utilizar, digamos, si uno quiere poner las cursivas o quiere poner en negritas, basta cursivas, un asterisco, ¿no? A ambos, alrededor de la palabra. Si quiere poner en negrillas, dos asteriscos, ¿no? Para poner los encabezados, el encabezado principal, un numeral, un subencabezado, digamos, una subsección, dos numeral y así, digamos, ¿no? Si uno quiere hacer listas, ¿no? Con viñetas, basta con poner un asterisco. Si quiere poner una subviñeta, ¿no? Simplemente utiliza otro símbolo, digamos que puede ser en el más. Hay también la opción de listas ordenadas, es decir, estos bullets, digamos, numerados, uno 2 3. Es igual puedo tener esta opción acá numerando. Y si uno quiere poner enlaces, por ejemplo, dentro del Markdown para que o sea, para que haya una especie de referencia y nos mande alguna página, basta con utilizar, por ejemplo, esto, ¿no? Entre corchetes uno pone una frase clave y entre paréntesis pone el enlace de interés, por ejemplo, ¿no?
Entonces, si quiere uno poner alguna imagen, si quiere poner, digamos, algunas... este de Block Qt es como si uno quiere enfatizar un párrafo en general. Y bueno, después está lo de interés, digamos, esto de códigos o de bloques que contienen el código R, por ejemplo, estos arco blocks, ¿no? Blocks. Si es que uno quiere poner esto como un bloque de códigos, o si uno quiere en la línea del código, o sea, en un párrafo, dentro del párrafo, incluir alguna salida del R, por ejemplo, ¿no? Que también hay esa opción. Entonces, esta opción o este help del Markdown es bastante útil. Es muy, muy útil para este tipo de cosas, ¿no? Para un poco repasar rápidamente, ¿no? Si uno quiere hacer ecuaciones, quiere poner reglas, quiere hacer tablas, normalmente cuál es el código básico para hacer tablas en el Markdown. Y esto, ¿no? Si uno quiere hacer pies de notas, digamos, ¿no? Entonces ahí están las distintas opciones. Eso es útil para justamente revisar algunas opciones básicas del Markdown, ¿no? Entonces, podemos definir básicamente nuestra estructura del documento con los numerales, hemos dicho, ¿no? Esto sería como una especie de introducción. Podríamos tener, ¿no? Si queremos hacer un artículo de investigación o alguna cosa, ¿no? Entonces, una introducción, una motivación, la metodología, todo, la metodología. Posiblemente estén después los datos y finalmente los resultados del documento, digamos, ¿no? Entonces, uno ve la introducción y tal vez en esta introducción uno puede poner un objetivo principal, digamos, ¿no? Un objetivo principal, objetivos específicos. Ya uno puede ir estructurando su documento como quiera, ¿no? Eh, la idea acá es que ya uno puede ir escribiendo muchas cosas en base a lo que quiere. Si yo quiero poner, digamos, los objetivos específicos, ¿no? Acá puedo poner los objetivos específicos son, ¿no? Entonces ahí puedo poner algunas viñetas, digamos, ¿no? Un asterisco y decir objetivo uno punto, y así, digamos, tener bastantes cosas ahí, 2 y 3 por decir, ¿no? Y, y acá, por ejemplo, ¿no? El objetivo principal, y puedo poner acá, como decía, ¿no? El objetivo central, central de este estudio puedo poner acá y utilizar este simbolito que había dicho que es una especie para enfatizar un párrafo en general, digamos, ¿no? Lograr conocer las características de Markdown. Puedo tener alguna cosa así, digamos, ¿no? Las características de Markdown. Características de Markdown, ¿no? Es puro código Markdown básico, digamos, para poner títulos, párrafos y un párrafo enfatizado y algunas viñetas acá y eso, digamos, ¿no? Para hacer correr un documento Markdown, lo que se recomienda siempre es guardar, o sea, es necesario guardar esto para que corra, dado que se generan varios documentos auxiliares. Yo esto lo voy a guardar en la carpeta que tenemos de la materia. Tenemos una carpeta en el GitHub de la materia en realidad. En codes, esta va a ser nuestra clase del 11 de mayo, ¿no? 11 de mayo. Y finalmente puedo compilar, ¿no? Puedo compilar. Finalmente puedo compilar. Y está, digamos, ¿no? Esta es la salida finalmente. Está entendiendo que el título principal del documento, introducción, objetivo principal, este párrafo enfatizado, digamos, lograr conocer las características de Markdown, objetivo específico, los distintos objetivos con esta respectiva viñeta y de los demás puntos, digamos, que teníamos ahí, por ejemplo, ¿no?
Esto lo puedo abrir en algún navegador y está, digamos, ahí, por ejemplo, ¿no? Se está abriendo en algún navegador, en el navegador, perdón, ¿no? Eh, Eso, digamos, como lo básico para hacer funcionar un documento Markdown de inicio. Y el siguiente paso es incorporar algún tipo de código R, digamos, ¿no? Que ese es un poco el siguiente paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos tener todo este texto desarrollado, tenemos esta parte de motivación, la metodología y finalmente acá, digamos, ¿no? Ahora, yo puedo introducir en cualquier lugar el código, digamos, ¿no? Entonces, para introducir el código en el documento Markdown, lo que tengo que hacer es incluir un chunks, ¿no? Lo que se denomina un chunk. Y un chunks no es nada más que es como si quieren un entorno donde puedo incluir el código de R, por ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de un chunk, por ejemplo, el que aparece al inicio, ¿no? Este es un chunk en el R. Un chunk por defecto inicia con estos tres como que acentos, ¿no? Estos tres simbolitos que están acá. Para abrir, para abrir se utilizan tres más llave y llave y para cerrar se utilizan solamente tres, ¿no? Yo eso lo voy a hacer aquí abajo, digamos, en la parte de datos, por decir. Yo puedo insertarlo manualmente o también le puedo decir acá al aire que se inserte un chunk, ¿no? Esta opción del C de código está ahí, digamos, para introducir un chunk. Ahora, lo bueno del RStudio es que cada vez está incluyendo más lenguajes para trabajar con el Markdown simultáneamente. Obviamente el primero es el R, después está esto del Bash, el D3, Python, RSPP, lenguaje SQL o Stan, ¿no? Que el Stan es exclusivamente para ver temas de simulación o temas de optimización o bayesiana, por ejemplo, ¿no? Este Stan es muy bueno. El lenguaje Stan es muy bueno y está optimizado justamente para hacer, por ejemplo, muchas aplicaciones en bayesiana. Entonces, en mi caso, el R, por ejemplo, ¿no? Este es un chunk básico, digamos, ¿no? Este es un chunk básico. Me va a permitir todo el código que yo escriba dentro del chunk es lo que finalmente va a procesar este documento en Markdown y va a generar algún tipo de salida. Por defecto el chunk, como les había dicho, inicia con estos símbolos, con estos tres simbolitos. La llave, la llave y después también tiene estos otros tres simbolitos, ¿no? Para cerrar. Todo lo que se introduzca ahí finalmente se va a hacer, digamos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, generar una variable X que tenga valores normales, por decir, ¿no? Voy a generar 100 valores normales de X con una media 0 y varianza 1. Está bien, digamos, puras normales estándar, digamos, ¿no? Puras normales estándar. Acá aparte le voy a decir que después quiero que despliegue un summary de este X, por ejemplo, ¿no? Un summary de este X. Y se muestre justamente estas salidas, ¿no? Ahora, depende cómo lo tengan configurado ustedes su documento Markdown en el RStudio. Pueden hacer correr estos códigos, por ejemplo, yo puedo hacer correr esta X asignación con control enter o control R y el summary también, ¿no? Ahora, depende cómo lo tengan configurado, puede salir y puede desplegarse en la misma ventana, ¿no? Puede desplegarse en esta misma ventana o también en la consola. Y esas opciones normalmente uno lo puede configurar acá, ¿no? Si es que ustedes se van acá a este simbolito de engrane, ¿no? Es que es justamente para ver la configuración del RStudio. Le decimos, bueno, queremos primero el documento central, digamos. Queremos que se vea en una nueva ventana o se vea en el panel en el visualizador del panel, digamos. Acá se va a ver. Una opción es que la corrida que hagamos se vea en una nueva ventana o se vea en el panel, es decir, acá, por ejemplo. O finalmente no se vea, simplemente se genere el código HTML, el no preview, estas tres primeras opciones. Yo le puedo decir que quiero ver en Windows, en una ventana, la primera opción, preview en Windows, significa que cuando yo compile esto, va a emerger esta ventana para que yo pueda ver el código. Si yo elijo la otra opción, que es visualizar en el panel, eso se va a mostrar acá. Entonces yo compilo esto y la salida se va a ver acá, por ejemplo, ¿no? Se va a ver acá, la salida del Markdown.
O finalmente le digo, no quiero ver la salida, digamos, solamente quiero que corras. Va a correr y no se va a mostrar nada. Lo único que va a hacer es justamente, claro, o sea, no va a hacer nada. Lo único que va a hacer justamente es guardar el documento y generar el documento HTML en donde yo he guardado esto, digamos, ¿no? Si me voy a la a la carpeta donde está guardado este archivo, por ejemplo, si me voy a la carpeta donde está guardado este archivo, aquí está, ¿no? Este está en esta carpeta, en la carpeta código. Acá está, por ejemplo, ¿no? Aquí está el código, la clase 11 de mayo, el documento, el archivo HTML y mi archivo R, ¿no? Mi archivo tipo R Markdown. Eh, Ahí se está guardando, por ejemplo, la salida, digamos, ¿no? Ahora, algo importante, dado que que estoy acá, es que los scripts normal, o sea, cualquier documento que es tipo Markdown, cualquier documento que es tipo Markdown, se guarda con esta extensión, .rmd, ¿no? Cualquier documento tipo Markdown, tipo rmarkdown, se guarda con la extensión .rmd. La extensión de un documento Markdown, no rmarkdown, sino Markdown, simplemente es .md. Pero cuando tiene código R y todo lo demás, es un documento .rmd. Por eso este aparece con esa, ¿no? Es un archivo tipo RMD, los otros archivos son tipo RS, digamos, no solamente son .rs. Pero este, como este, son archivos tipo RMD, ¿no? O tipo Markdowns. Eso, eso para el documento principal, digamos, ¿no? Esto otro es para visualizar las imágenes y las ecuaciones, ¿no? Si yo marco Preview Image and Equation, eh, lo puedo desmarcar, lo puedo desmarcar. Y cualquier ecuación que yo haga dentro del documento, cualquier ecuación que haga yo dentro del documento, no se va a mostrar, por ejemplo, ¿no? Si esta opción la elimino, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría decir en metodología puedes tratar de escribir alguna ecuación, por ejemplo, ¿no? Las ecuaciones se escriben para tenerla en una sola línea con doble peso. Y acá puedo decir, digamos, la sumatoria en i igual a 1 hasta n, digamos, de los primeros números al cuadrado, digamos, alguna cosa así. Si notan, no se está mostrando nada. Para ver lo que genera esto, y lo que tendría que hacer yo es compilar el código, digamos, ¿no? Pero si yo quiero ver esta salida en la ventana, yo básicamente simplemente hago clic acá y ya se va a desplegar esta salida en la misma consola, digamos, o en la misma hoja donde estoy desarrollando el código, por ejemplo. Eso es útil para ir desarrollando algunas cosas en esta parte. Y finalmente esta última parte que es, finalmente esta última parte, a ver, déjenme un momentito ver una cosa. Ya, finalmente esta última parte en estas opciones, esto del chunk output inline o chunk output in console, ¿no? Esto es relativamente sencillo, lo que me dice es que si yo quiero que las salidas que yo genere, por ejemplo esto del summary, ¿dónde quiero que se muestre, no? Si yo le digo que solamente quiero que se muestre en la consola, marco esta opción, Remove Outputs, ¿no? Si yo quiero que se muestre en la consola, pongo Chunk Option in Console. Entonces todas las salidas se van a mostrar únicamente en la consola. Si yo quiero que las salidas se muestren dentro del documento, lo cambio a Chunks Output Inline. Las salidas se van a mostrar acá, por ejemplo. Entonces es mejor que esté en esta segunda opción porque esto libera un poco, no, la primera opción un poco ralentiza la sesión. Es mejor que esté en esta segunda opción, los chunks output in console, que todas las salidas se muestren en la consola, por ejemplo. Entonces acá si corro esto, el summary, ya no se va a desplegar nada acá, sino directamente se va a mostrar en la consola, por ejemplo, ¿no? Al correr esto ya no se muestra nada acá y directamente el resultado sale en la consola, por ejemplo, ¿no? Eso es importante en esta parte inicial de la configuración del Markdown.
Y lo que estábamos mencionando antes de eso justamente era esta idea de los chunks, por ejemplo, ¿no? Esta idea de los chunks. Este es un chunks, si notan ya he puesto esto el summary ahí para que se muestre. Y si yo compilo esta salida, ¿no? Si yo compilo esta salida, eh, no se está generando nada porque aquí lo he desactivado la vista previa, entonces le puedo decir que se vea, pero en una ventana emergente, ¿no? Que era lo que teníamos antes. Compila y sale esta ventana emergente y acá tengo, por ejemplo, justamente la ecuación y también tengo los datos, ¿no? O sea, tengo la ecuación y tengo el chunk que estaba generando ahí anteriormente. Ya, a ver, en este punto, si es que se dan cuenta, el chunk está saliendo el código en la pantalla, por ejemplo, ¿no? Está saliendo el código en la pantalla, acá. Si yo no quiero que salga el código y lo único que quiero que salga es el resultado, no quiero que salga el código, sino lo único que quiero que salga el resultado, yo le puedo poner acá la opción hecho igual false, por ejemplo, ¿no? El hecho, esta opción, ¿no? Dentro de las llaves del chunk se ponen las opciones del chunk por defecto, ¿no? Entonces, con coma voy separando las opciones y una de las primeras alternativas que tengo es este hecho, digamos. Este hecho, si le pongo false, le estoy diciendo que no quiero que se visualice el código que se genera, ¿no? No quiero ver el código, solamente quiero ver las salidas, ¿no? Los resultados. Entonces van a ver que ya no se genera, ya no se visualiza el código y directamente se visualiza la salida de ese código, ¿no? Este es un ejemplo en esa parte, digamos, podemos ver la diferencia entre este chunk y el otro chunk, por ejemplo, ¿no? Este chunk que no tiene nada, que por defecto se va a mostrar el código, ¿no? Ahora, lo que ustedes veían aquí al inicio, ¿no? Lo que ustedes veían aquí al inicio, es como que una definición de parámetros para toda la sesión. Lo único que está diciendo en esta parte es que quiero que en todos los casos, todos los chunks, por defecto, muestren el código. No, eso es lo que estoy poniendo. En todos los chunks, por defecto, el hecho va a ser igual a true, por ejemplo. Si esto yo lo cambio a false, ¿no? Si esto yo lo cambio a false, ya no va a ser necesario poner estas opciones, por ejemplo, hecho igual a false. Ya no va a ser igual poner esas opciones y cuando haga correr esto, simplemente se va a desplegar el código, solamente se va a desplegar las salidas del código, ¿no? Sin el código. Solamente las salidas sin el código. Entonces, esta es una manera de parametrizar bastantes argumentos que vamos a utilizar durante toda la sesión, por ejemplo, ¿no? Acá está llamando a la librería Canitro, que es justamente la que permite hacer esto de los chunks. Está definiendo opciones genéricas o por defaults para los chunks. Y está definiendo que justamente no se muestre el código en todos los casos, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera, digamos, ¿no? Lo voy a dejar como estaba al inicio. Por defecto viene así, con true en la plantilla del ERE. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, digamos, ¿no? Y aquí poner hecho igual a false, digamos, ¿no? No quiero que se muestre el código. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Nada, nadie. No, Licen. Ya, Dicen, sí, adelante. a lo que entiendo, el Markdown nos ayuda a, a facilitar el lenguaje HTML. O sea, en eso nos ayuda el R Markdown, nos ayuda a facilitar ese lenguaje HTML. O sea, lo hace directo sin que tengamos que anotar ese complicado lenguaje que tiene el HTML, más o menos. Sí, sí, justamente esta es la idea, ¿no? Porque si notan, acá es relativamente la estructura del documento es bastante sencilla. Yo esto lo compilo y lo que genera finalmente es un documento tipo HTML. Y
esta salida, por ejemplo, no sé si es que lo vemos en el servidor, lo vemos, perdón, en el navegador, ¿no? Esta salida que está en HTML. Yo puedo ver acá el código fuente de la página. Todo esto está generando el Markdown, digamos, ¿no? Todo este código para interpretar lo que acabamos de hacer y convertirlo en una página web finalmente, ¿no? Si nosotros quisiéramos, no sé, escribir todo esto, digamos, en HTML es todo un lío, ¿no? Pero el Markdown facilita justamente tener este documento de una manera así de sencilla, digamos, ¿no? Eso es lo que hace el NMARD, ¿no? Facilita la salida y la creación de documentos HTMLs o PDFs o Word, ¿no? Según la tecnología que nosotros utilicemos. Sí, eso justamente hace el NMARD, ¿no? Además de que está vinculado en este concepto de investigación reproducible, ¿no? Yo puedo finalmente, o sea, cuál es lo que normalmente o habitualmente se hace o se hacía antes? Igual muchas personas siguen haciendo, digamos, ¿no? Es uno tiene su código aparte, ahí empieza a escribir, digamos, uno tiene, saca tablas, gráficos, tiene su documento en Word, empieza a escribir y empieza a pegarle tablas y gráficos, digamos, ¿no? Es copiar, pegar, digamos, ¿no? Ese trabajo lo simplifica y yo puedo tener todo el documento justamente en un solo archivo, ¿no? Podría tener el documento en un solo archivo. Tanto el texto del documento, que está acá, como también el código que genera ese documento, digamos, las tablas, las salidas. Yo puedo automatizar eso, por ejemplo, ¿no? Hay hay universidades, por ejemplo, que te piden justamente eso, digamos, ¿no? Hay universidades que te piden, o revistas, ¿no? Que te dicen, genera artículos, pero artículos en el Swift o en el Markdown, de tal manera que cuando tú mandes el artículo ellos puedan replicar todo lo que tú has hecho, digamos. Ya no es una caja negra, digamos. Pueden saber exactamente cómo has generado una tabla, cómo has generado un gráfico en específico, ¿no? Y este concepto es bien valioso porque finalmente libera, digamos, todo lo que uno puede, o sea, todo lo que el autor de algún documento ha hecho para generar algún tipo de documento, ¿no? Y eso es un poco lo importante en esta parte. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Sí, creo que alguien está preguntando. No, nadie. Ya. Entonces, esa es una de las ventajas principales de esta idea del Markdown. Y como les decía, por ejemplo, si no quiero el HTML y quiero un PDF, puedo cambiar esto en PDF fácilmente, ¿no? No tengo que hacer muchas cosas, simplemente PDF. Esto lo compilo una vez y ya voy a tener la salida tipo PDF, ¿no? Y si es que ustedes ven acá, en todas estas opciones que trabaje el ERE, en algún momento seguramente van a leer la librería Canitro, la librería Pando, que están trabajando internamente. Acá la librería PDF LaTeX, que justamente es la que hace la conexión con el LaTeX que tengan instalado en su computadora. Y facilita esa idea, digamos, de trabajar simultáneamente con los datos, ¿no? A ver un rato, esperemos que corra. La primera vez siempre es un poco más morosa, pero después es muy, muy sencilla. Ya veremos en qué ha terminado. Bueno, se está creando el documento y ya está, ¿no? Se ha creado, esta es la salida del documento. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Nuestro documento en estilo LaTeX con código Markdown y código R, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da el R Markdown, justamente. Un documento de este estilo. Si no quiero un Word, no quiero un de ese estilo, tal vez quiero, o sea, no quiero HTML ni quiero perdón, PDF, puedo generarlo en Word. Misma idea, solamente eso cambio a Word y ya está, ¿no? Y ya está, por ejemplo. Igual la tengo la salida en Word, por ejemplo, ¿no?
Esto facilita mucho, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Y ya no tengo que pensar mucho en la forma del documento, sino tengo que concentrarme en el contenido del documento, ¿no? Qué tabla, qué gráfico, ¿no? Las palabras que voy a introducir y todo esto, ¿no? A ver, adicionalmente a esta parte, digamos, esto de los chunks, eh, yo puedo decirle, por ejemplo, aquí voy a poner otra. Esta opción de los chunks son diversos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si acá, por ejemplo, el hecho le pongo true en el hecho? Y hay otra opción que se llama eval, ¿no? El eval es como que es útil cuando hago documentos tipo tutoriales, digamos, o quiero mostrar el código sin que se ejecute, por ejemplo. El eval lo que esa opción hace es decirle si el chunk que está aquí adentro se evalúa o no se evalúa, es decir, corre o no corre, digamos. Si yo le pongo false, por ejemplo, eval es igual a false, pero el hecho igual a true, ¿qué es lo que va a hacer? El hecho significa que se imprime, o sea, se muestra en el documento, y el eval es si se evalúa, si se corre este código o no. Entonces lo que estoy diciendo es que se muestra el código, pero no se corre el código, ¿no? Que no se corre. Entonces esto, por ejemplo, voy a volver a poner en HTML, que es mucho más sencillo y más rápido esa salida. Si yo lo pongo como opción eso, van a ver que el resultado finalmente de esto es que, acá lo voy a poner, ¿no? Perdón. Para el primer chunk no tiene ninguna opción, entonces se visualiza el código y su salida. Para el segundo chunk, el hecho es igual a false, es decir, solamente se muestra el resultado, pero no se muestra el código, que justamente es este de acá. Y para el tercer chunk, le estoy diciendo que sí muestre el código, pero no se evalúe el código. Es decir, solamente se muestra el código, pero no hay ninguna otra salida. Entonces, eso es útil cuando uno quiera simplemente mostrar el código en la pantalla, por ejemplo, sin necesidad de mostrar las salidas, ¿sí? Las distintas salidas que hay, por ejemplo, ¿no? Esa es una muy buena opción. En cuanto a las distintas opciones del chunk. Esto es útil, digamos, un poco para entender cómo va funcionando el ERE, para interactuar en esta parte. A ver, otra de las ventajas del ERE Markdown es, por ejemplo, que flexibiliza el uso de otro tipo de librerías. O sea, hay un montón de librerías que conectan o que usan el Markdown para generar otro tipo de salidas todavía un poco más elaboradas, ¿ya? Entonces tal vez aquí valga la pena concentrarnos en una herramienta que tal vez yo les sugiero en la que puedan hacer ustedes su plataforma de información en el proyecto. Está la librería, hay una librería muy específica que es útil para hacer plataformas de información. Y la librería es la Flex Dashboard, ¿no? Dashboard, ¿no? Así se llama la librería, Flex Dashboard, que lo que genera básicamente es un dashboard, digamos, ¿no? A ver, les voy a poner para que interpretemos que es un dashboard. Un dashboard normalmente, comúnmente se conoce como, si quieren, una plataforma de información rápida, digamos, ¿no? Este es un dashboard, digamos, ¿no? Aquí hay varias opciones, ¿sabes? Les voy a poner en imágenes. Estas son distintas ideas de dashboards, digamos, ¿no? Son como que son tableros o son pizarras con información sintética respecto a algún tema, por ejemplo, ¿no? Son distintos dashboards. Eh, el objetivo de su proyecto, por ejemplo, es que ustedes puedan generar un dashboard o si no es una plataforma de información como ustedes lo vean. Si quieren puede ser así en un formato de dashboard que sería ideal, donde ustedes muestren algunos indicadores de la base de datos que ustedes han elegido, por ejemplo, ¿no? No pueden generar un dashboard de esta forma y todo lo demás, digamos, ¿no? Dashboards de estos estilos. Y lo bueno de esta librería que les estoy que se instala de esta manera, el Flex Dashboard, es que me permite generar o crear justamente este tipo de tableros o dashboards. ¿Ya? Es bastante sencillo de utilizar, ¿no? Ahí les dejo. Bueno, esto lo voy a pasar mejor
al R Markdown de hoy para que ahí podamos tenerlo. Voy a ponerlas acá como un punto extra. Dashboards en R Markdown. En R Markdown. Dashboards en R Markdown. Ya, y aquí les voy a poner justamente el código que se utiliza para ese tipo de cosas, ¿no? Esto no lo voy a evaluar para que no corra, eval igual a false. Y acá está, por ejemplo, con este código instalan la librería y después vamos a habilitar la librería, digamos, ¿no? Library, o ni siquiera está necesario habilitarlo, pero la voy a habilitar para que vean cómo funciona esta librería, que es bastante útil, que es bastante útil. Ya he hecho el library flashboard, ya he habilitado el library. Entonces, ¿qué es lo que hace esto, no? Acabo de habilitar y si es que ustedes se van a File y se van a Nuevo, le dicen un nuevo R Markdown, nos vamos a Templates, Aquí ya aparece como una especie de template el dashboard que hemos instalado, el Flex Dashboard que hemos instalado, ¿no? Entonces puedo seleccionar directamente este template para hacer mi dashboard, digamos, ¿no? Mi tablero. Elijo esta opción, ok. Y ya tengo mi dashboard inicial, por ejemplo, ¿no? Mi dashboard inicial. Lo interesante de esta librería es que sigue mucho la lógica del Markdown, o sea, tiene básicamente el mismo lenguaje. Con la diferencia es que yo tengo de alguna manera cierta disposición en el uso de las columnas y todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá en título le voy a poner mi primer dashboard, digamos. Dashboard, ¿no? Mi primer dashboard. Esto lo voy a dejar como está ahí, por defecto, para que no haya ningún problema. Library, Flex Dashboard, y después me muestra esto de Chart A, Chart B y Chart C, que habría que ver qué son, pero ahí me deja algunos chunks de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Algunos chunks de ejemplo. Yo voy a poner acá algo para que ustedes se den cuenta cómo está funcionando esto. Le voy a poner plot de una variable normal, mejor que es una densidad, ¿no? Density de una variable normal con 1000 valores y de esto le saque un plot, por ejemplo, ¿no? Algo muy sencillo. Acá de lo mismo yo quiero que en el otro chunk que está acá le voy a decir que haga lo mismo, pero en vez de un plot que le haga un box plot, digamos, ¿no? Un box plot. Y en esta tercera salida le puedo decir que haga un summary, digamos, un summary del rnorm, digamos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede haciendo eso. Voy a guardarlo antes, lo voy a guardar justamente en el repositorio de la materia, que yo lo tengo acá. Esto va a ser clase 11 de mayo, parte 2, digamos, ¿no? Esperemos que se guarde, ya está, y lo compilo, tal como un documento Markdown, cualquiera. Perdón, esto lo voy a cerrar, que está ahí. Ya hay un problema en nuestro box plot. Sí, no he cerrado bien, un paréntesis. Ahora sí. Esto también lo voy a cerrar. Y está, por ejemplo, ahí, ¿no? Ya está el primer dashboard creado con esta librería Flex Dashboard, ¿no? Mi primer dashboard. Y esta es una salida bien interesante, ¿no? Aquí está el chart A, aquí está el chart B y aquí está el chart C, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un box plot y aquí está la salida. En cada una, lo que hace el Flexboard, lo que hace es reservar espacios, ¿no? Según una estructura que ellos definen, para generar este tipo de salidas, por ejemplo, ¿no?
Si ustedes ven, hay un gráfico principal al centro y tengo dos gráficos a los costados, ¿no? Si es, y es bastante sencillo de entender, digamos. Acá, por ejemplo, si es que ustedes se dan cuenta en esta parte, le está diciendo columna de 650 de espacio, digamos, pensando que hay 1000 de espacio. El chart A ocupa ese espacio. Columna de 350, hay dos charts, este y este chart, ¿no? El chart B y el chart C. Entonces, en el resto del 350 está este espacio y este espacio, por ejemplo, ¿no? Y ahí se van aumentando las salidas, por ejemplo, ¿no? Este es muy interesante, este dashboard es muy interesante porque es bastante sencillo, por ejemplo, ¿no? Para nosotros un numeral era para poner un título. En esta librería, en el Flex Dashboard, un numeral es para separar pestañas, por ejemplo, ¿no? Entonces acá puedo poner pestaña 1, pestaña 1. Aquí para que vean, en vez de chart 1 le puedo poner gráfico de densidad, por ejemplo, ¿no? Gráfico de densidad. Gráfico de densidad normal estándar, digamos, ¿no? Normal estándar. Toda esta pestaña 1 la voy a copiar aquí abajo y le voy a llamar pestaña 2, ¿no? Van a ver que voy a guardarlo y voy a compilar otra vez. Van a ver qué pasa con haber puesto eso. Me está generando dos pestañas, si se dan cuenta. Pestaña 1, pestaña 2. En la pestaña 1 tiene esta estructura que ya habíamos visto. Y la pestaña 2 tiene la misma estructura, ¿no? Pestaña 1, pestaña 2. Entonces, el útil de este dashboard justamente es eso, ¿no? Que me permite manejar muchas de estas cosas. Y es utilizar un poco el concepto que habíamos visto del Markdown, digamos. Está lo del YAML, que es básico, con títulos y todas esas cosas, pero lo interesante de esta librería es que genera esos tableros de información o esos dashboards de una manera bastante sencilla, ¿no? Sí, sin mucho. Solamente hay que pensar en las pestañas y hay que pensar en las salidas, digamos, ¿no? Entonces, que su trabajo, su proyecto de investigación esté en un dashboard de tal manera que ustedes consideren las pestañas necesarias para contar su tema, tal vez una pestaña exclusiva para contar la metodología que han utilizado, los datos, y ya está, digamos, ese es su trabajo. Ahora, el dashboard tiene que funcionar de tal manera que llamen una base de datos, haga el procesamiento, empieza a generar los gráficos según los gráficos que hemos visto y finalmente tengamos la salida. Ya entonces, ya para terminar la clase, no sé si tienen dudas o preguntas. Antes de eso, esto del dashboard se los voy a dejar como tarea que puedan ustedes navegar un poco en esto, o sea, en hacer un dashboard, en entender un poco su dinámica. Les voy a dar un breve ejercicio en el WhatsApp en un momento más, cuando terminemos la sesión. Y esa que sea su tarea, digamos, ¿no? Les voy a pedir hacer un dashboard con estas características, incluyendo esta información. Y eso sería ideal que me lo manden hasta el día miércoles, digamos, ¿no? Una vez que me lo manden, yo puedo ver ahí y hacer algún tipo de retroalimentación, ¿ya? Porque esto de Mardo no lo vamos a volver a ver, ¿no? Esto del dashboard es algo extra que yo les aconsejo que lo vean. Pero van a ver que no es nada difícil, ¿no? Van a ver que no es nada difícil. Les voy a compartir les voy a compartir un enlace donde está justamente mucho del uso de este dashboard, de cómo se utiliza, qué se puede hacer y qué opciones hay. Uno puede cambiar todo, ¿no? Puede incluir varias páginas, puede incluir como que canales de llamados, digamos, ¿no? Entonces, van a ver en esta página que hay muchos ejemplos de dashboards ya hechos. Podrían ustedes escoger incluso alguno ya y utilizarlo como plantilla, pero después ya pensar a incluir sus gráficos, ¿no? En esta parte la idea es que ustedes vayan explorando más herramientas que les facilita hacer este tipo de cosas. Ya, hasta esta parte, dudas, preguntas, consultas. Ese link del anterior era Markdown que hicimos, ¿cómo lo puedo juntar este dashboard, digamos, estos gráficos que he hecho
a mi anterior R Markdown que estábamos haciendo. Ah, ya, no, en realidad son dos distintas cosas, ¿no? Eh, el primer Markdown que habíamos hecho está, o sea, tiene el objetivo de convertirse en un documento. ¿Ya? O sea, eventualmente sí podría tener salidas, digamos. Aquí en este podría generar bases de datos o gráficos y después es utilizarlo en el dashboard, por ejemplo, ¿no? Pero en general son documentos separados, ¿no? Es mejor que, digamos, ustedes desarrollen su propio código para el, para el dashboard y otro para otros tipos de documentos Markdown, ¿no? Pero sí, digamos, si quisiera poner este summary como lo hemos puesto, ahí es eso, ¿no? O sea, no puedo utilizar un dashboard dentro de un documento Markdown como este, por ejemplo, ¿no? Porque no, el Flexboard lo que hace en realidad es crea una nueva estructura de documento orientada a generar dashboard, digamos. Es como cuando uno elige acá en el Markdown, quiere hacer un documento, quiere hacer una presentación o quiere hacer un dashboard, digamos, ¿no? Es una opción muy separada de las anteriores, ¿no? Eso. ¿Qué más? ¿Más dudas, preguntas? Nadie, ¿no? Ya, súper. Entonces, con esto en mente, les voy a dejar un ejercicio en el WhatsApp. Eh, Esos ejercicios nuevamente no son, o sea, no tienen un valor, pero son más para que ustedes vayan repasando y todo lo demás. Y finalmente, digamos, los exámenes y el proyecto es el que definen muchas de las cosas. Les recomiendo mucho ver esta herramienta porque es muy, muy buena y muy completa. Y lo bueno del dashboard es que igual puede funcionar con el Shiny después. No sé si se puede hacer interacción con el Shiny fácilmente, ¿no? Fácilmente. Así que en algún momento si quieren retomar este tema, por ejemplo, tal vez podemos retomarlo también. El día miércoles vamos a ver exclusivamente la parte de Shiny. Exclusivamente la parte de Shiny. Y ahí, digamos, vamos a eh, tratar de entender las diferentes cajas que se pueden hacer. Y tal vez ahí sí podamos tener algún tipo de... O sea, podemos ver algunos ejemplos de Shiny, pero utilizando este dashboard, ¿no? Para tratar de que se parezca un poco a lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto. Ya, si no tienen más dudas, preguntas, nos veremos el día miércoles. ¿Sí? Nada, nadie. No, Está bien, dicen. Ya, súper, creo que nada. Entonces está bien. Entonces nos vemos el día miércoles a las 4. Vamos a pasar de 4 a 5 y media. De 4 a 5 y media. La media hora restante, yo esperaría que tal vez ustedes le dediquen a la pregunta o a ese ejercicio que les voy a mandar. ¿Ya? Vamos a terminar siempre mandándoles yo un ejercicio y sobre eso ustedes pueden ir armando algo, ¿ya? Yo les mando en unos 2 minutos más el ejercicio para esto del dashboard, para que vayan un poco conociendo esto, ¿ya? Nos vemos el día miércoles. está.